Una huérfana recibe una casa de su tía. Se adentra en el bosque y encuentra un avión abandonado que cambiará su vida. Beatriz estaba sola en la carretera desierta, agarrando un cartel de cartón que decía Sedona. La chica había utilizado un trozo de carbón sobrante de su fogata, la noche anterior, para escribir el nombre. En este tramo tranquilo solo pasaban un puñado de vehículos, en su mayoría camiones grandes. El área circundante estaba tan silenciosa que se sentía como si estuviera en el medio de la nada. Su corazón se levantó un poco cuando una camioneta familiar desaceleró y se detuvo junto a ella, y sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Te diriges a Sedona?, preguntó Beatriz. Se limitó a sentir con la cabeza y la señora hizo un gesto hacia la parte trasera de la furgoneta, donde había varios niños durmiendo. Acabo de venir de una excursión con estos niños. Me gustaría poder ayudarles, pero apenas hay sitio. Beatriz, agradecida por su amabilidad, se encogió de hombros en señal de aceptación. La señora se dirigió a la parte trasera de la furgoneta, sacó 2 botellas de agua, un sándwich de su bolsa y un plátano de una nevera. Beatriz, conmovida por la generosidad de la mujer, se limitó a darle las gracias y la señora le deseó lo mejor, esperando que alguien más se detuviera y la llevara a su destino. Antes de marcharse, Beatriz apoyó su cartel de cartón en la mochila y decidió tomarse un descanso. Encontró un lugar a un lado de la carretera soleada y se sentó de espaldas al tráfico. Desenvolvió el bocadillo de atún que le habían dado, le dio un mordisco y lo comió con la refrescante agua. De repente, vio una imagen en el horizonte, era la de un vehículo cuya silueta estaba distorsionada por las ondas de calor que surgían del asfalto. Cuando el vehículo se acercó, la esperanza de Beatriz se desbordó y gritó rápido intentando hacerse visible. Al acercarse al vehículo, lo reconoció como una vieja camioneta Ford. Su paso se ralentizó a medida que se acercaba a ella y sintió una oleada de optimismo. La furgoneta se detuvo a su lado, sin molestarse siquiera en desplazarse al arcén de la carretera. La conducía un hombre mayor, su rostro sombreado por un desgastado sombrero de vaquero. Su aspecto podría haber parecido intimidante, pero esa impresión cambió en el momento en que habló. ¿Quiere que la lleve, señorita? Suba, pero solo si tiene una anécdota divertida que contar, dijo con una risita al final. El hombre se inclinó para abrir la puerta del pasajero desde el interior, y la joven, agradecida por su cálido comportamiento, le devolvió la sonrisa y subió su mochila a la camioneta. Una vez liberada del peso de la soledad y la incertidumbre, su viaje pareció de repente un poco más ligero y menos desalentador. Juan McCarty, un hombre mayor simpático y apasionado de la pesca, se presentó a la joven. Él pasaba la mañana pescando en uno de los numerosos estanques en las afueras de la ciudad. Mientras charlaban, Beatriz compartió su destino comentando: «Me dirijo a la vieja casa de los Spencer». Juan levantó una ceja con un toque de sorpresa en sus ojos y respondió: «¿La casa de los Spencer? No he visto a nadie allí en mucho tiempo. De hecho, vivo justo enfrente de ella». ¿Estás segura de que es allí a donde te diriges? Cuando entraron a la ciudad, les recibieron las amplias calles bordeadas de majestuosos pinos, que proyectaban sombras borrosas sobre la calzada. La belleza escénica se vio ligeramente empañada por el chirrido de los frenos de la furgoneta de Juan, quien sonrió tímidamente a Beatriz reconociendo el ruido. «Bienvenida a casa», declaró Juan, señalando a la derecha, donde se veía una casa en ruinas. «Gracias, señor McCarty», Beatriz respondió con voz llena de gratitud. «Supongo que lo veré más seguido ya que es mi vecino». Juan rió entre dientes. «Oh, estoy seguro de eso. Cuídese y adiós». Beatriz se quedó mirando la casa envejecida frente a ella. Puede que no haya sido grandiosa, pero ahora era suya, y sintió una sensación de gratitud. La hierba salvaje y los yerbajos que antes habían sido un prado la trajeron de vuelta a la casa de sus padres, donde recientemente había limpiado una maleza similar.
Los recuerdos de sus padres la buscaron, causando una opresión en su pecho. En realidad, Beatriz no necesitaba establecerse en Sedona, ni en ningún lugar en concreto. El camino abierto podría haber sido su refugio, pero tras la devastadora pérdida de sus padres, el mundo parecía vacío de significado. Fue la tía Isabel, la media hermana de su madre, quien gentilmente la había persuadido para que viniera a Sedona y viviera en la antigua casa de la familia, y ella no quería decepcionar a su tía, quien claramente tenía su mejor interés en el corazón. Beatriz tenía una misión en su interior. Sabía que necesitaba estabilidad y un descanso de sus pensamientos errantes. Realmente lo necesitaba. Había crecido en un hogar donde el alcohol era una presencia diaria desde sus primeros recuerdos. Recuerda que sus padres se daban el gusto todos los días. Entre semana empezaban a beber después del trabajo y los fines de semana a primera hora de la tarde. Su madre, Antonia, se tomaba casi una botella entera de vino al día, mientras que su padre, Mauricio, tomaba unas 6 cervezas al atardecer y a menudo se mostraba visiblemente ebrio. En un intento de ocultar su hábito, Antonia escondía muchas de esas botellas de vino y vasos en varios lugares de la casa. Durante los años de instituto de Beatriz, el hábito de beber de sus padres se intensificó. Cuando sus amigos venían a visitarla, sus padres borrachos solían avergonzarla con fuertes discusiones delante de ellos. Como hija preocupada, había intentado abordar el problema cuando era más joven, pero sus esfuerzos se habían topado con el rechazo y la actitud defensiva. Antonia, convencida de que era una buena madre y de que sus acciones estaban justificadas debido a su estresante trabajo, creía que sus métodos de relajación no eran asunto de nadie más que de ella misma. Mauricio, en lugar de apoyar las preocupaciones de Beatriz, parecía facilitar los hábitos de Antonia comprándole regularmente vino y cigarrillos. Cada vez que la chica intentaba expresar su preocupación por el consumo excesivo de alcohol de sus padres, era ignorada airadamente y ellos insistían en que no tenían ningún problema, alegando que no eran como los borrachos que veían por la calle. Se pusieron contra Beatriz, acusándola de ser crítica y de no apreciar sus esfuerzos como padres. Aunque Beatriz no podía negar su amor y afecto hacia ellos, se sentía profundamente preocupada por su constante actitud de negación. El calvario diario se convirtió en demasiado para ella y, al ver a sus padres borrachos cada noche, hizo que se mostrara cada vez más reticente a estar con ellos. Durante toda su adolescencia, la tumultuosa relación entre Beatriz y sus padres se hizo cada vez más difícil. Cuando la joven llegó a su segundo año de instituto, las cosas se habían agravado hasta el punto de que sus padres se separaron brevemente. Al darse cuenta de que no bebían cuando estaban separados, Beatriz tomó la iniciativa y les convenció para que fueran a rehabilitación. Tras varios meses de sobriedad, se reencontraron y aseguraron a su hija que iban por un camino más sano. La chica fue a la universidad y su corazón estaba más liviano de lo que había estado en los últimos años. Los primeros meses fueron felices, prosperó académicamente y se deleitó con la noticia de que sus padres seguían sobrios. Durante los siguientes 6 meses, todo parecía ir por buen camino. Llamaba con frecuencia a casa, charlando con sus padres, y sus conversaciones siempre eran edificantes. Sin embargo, durante sus primeras vacaciones de primavera en la universidad, el mundo de Beatriz se puso patas arriba. Mientras se preparaba para regresar, el despacho de la universidad la citó para una reunión seria y le informó de que un incendio había arrasado la casa familiar. Inmediatamente preguntó por sus padres, pero en el despacho apenas tenían información y le aconsejaron que regresara a casa enseguida. El viaje de vuelta a su ciudad natal fue angustioso, en el fondo temía lo peor para sus padres, pero una pequeña parte de ella se aferraba a la esperanza de que tal vez hubieran sobrevivido. A su llegada, la devastadora verdad se reveló ante ella. Después de que la joven se marchara a la universidad, sus padres habían vuelto a beber en secreto, ocultando su recaída durante las conversaciones telefónicas con Beatriz. El fatídico día del incendio,
Ambos estaban ebrios y se habían quedado dormidos descuidadamente con cigarrillos encendidos, lo que provocó el trágico incidente. De pie en la entrada de la antigua casa, Beatriz respiró hondo y abrió la puerta principal de un empujón. Fue recibida inmediatamente por una oleada de polvo que le provocó un estornudo. Aunque la casa mostraba claros signos de un largo abandono, agradeció encontrar algunos muebles viejos todavía intactos. Colocó su mochila en una silla, se tomó un momento para centrarse, inhalando profundamente y exhalando lentamente. Abrió los ojos con determinación, se arremangó las mangas para prepararse para la limpieza masiva que le esperaba. Justo cuando empezaba a hacer algunos progresos, un inesperado golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Quién es?, gritó con voz teñida de precaución. Al abrir la puerta, fue recibida por una mujer de cara amable, de unos 40 años, con los ojos brillando de curiosidad. No pude evitar notar a alguien moviéndose por aquí, dijo la mujer con una sonrisa. Nunca pensé que volvería a ver a alguien en este viejo lugar. Sintiéndose ligeramente a la defensiva, Beatriz explicó. Es la casa de mi tía Isabel. Ella me envió aquí. El rostro de la mujer se suavizó con simpatía. Oh querida, este lugar ha visto días mejores. Ah, por cierto, todos me llaman Carmen, dijo entrando para echar un vistazo. La mujer sacudió la cabeza ante el desorden. ¿Estás planeando quedarte aquí? Hay mucho que arreglar. Beatriz, sintiendo una mezcla de vergüenza y determinación, respondió. Es lo que tengo. Haré lo mejor que pueda para arreglarlo. Carmen, con un brillo en sus ojos, dijo. Quizás, si te ayudamos un poco, mi familia y yo podemos echarte una mano. Será más rápido y más divertido con más personas. Sorprendida por la generosa oferta, Beatriz comenzó a declinar, mencionando sus limitadas finanzas. Pero antes de que pudiera terminar, Carmen la sorprendió con una sonrisa tranquilizadora. Bárbara parpadeó sorprendida cuando Carmen levantó una mano interrumpiéndola. Entiende esto, nuestro pueblo es como una familia unida. Olvídate del dinero. Aquí, cuando alguien quiere ayudar, simplemente lo hace. Si van en serio, te lo harán saber sin rodeos. La chica se sintió un poco abrumada por la genuina amabilidad. Gracias, soy Beatriz, dijo la joven. Carmen sonrió. Un nombre encantador, Beatriz. Solo dame un momento y vuelvo enseguida. Antes de que la joven pudiera recuperar el aliento, la puerta se abrió de nuevo. Carmen volvió con un hombre alto y una chica joven. Este es mi marido, Juan. Es genial con las herramientas y ayudará en todo. Y este rayo de sol es Ana, nuestra hija. Juan, Ana, esta es Beatriz. Beatriz se rió recordando su viaje a la ciudad. En realidad, el señor M.C. Carty ya me había traído aquí, dijo Carmen mirando fingiendo indignación. ¿Por qué no me lo habías dicho?, respondió Juan guiñándole un ojo a Beatriz. Si lo hubiera hecho, te hubiera robado la sorpresa del anuncio de tu nueva amiga. Todos estallaron en risas y el ambiente era familiar y relajado. La interacción entre Carmen y Juan era agradable y su afecto mutuo muy apreciable. A medida que avanzaba la jornada, el equipo recién formado hizo importantes progresos y la casa, aunque aún necesitaba arreglos, iba camino de convertirse en un hogar. Mientras se sentaban a comer la comida que Ana había preparado, Carmen comentó mirando a su alrededor con aprecio. Tenemos más que hacer, pero ya se siente más cálido, más como un hogar. Beatriz sonrió afectuosamente, sus ojos reflejaban la gratitud que sentía. La transformación de la casa era impresionante, con las delicadas blondas y toallas de Ana aportando un toque hogareño, el espacio se había convertido en acogedor. Todos se acomodaron alrededor de la mesa y le contaron a Beatriz las historias de la ciudad y su comunidad vibrante. Mencionaron las bayas abundantes y setas que podían encontrarse en los bosques cercanos, pintando una imagen de una ciudad abundante en regalos de la naturaleza.
En un momento dado, Carmen dijo juguetonamente: «Espera, Beatriz, pronto te encontraremos un trabajo y, quién sabe, tal vez incluso un marido», dijo riendo. Beatriz se rió con ganas y respondió: «¿Por qué iba a necesitar un marido? Estoy perfectamente satisfecha sola». Los ojos de Carmen brillaban con picardía. La mayoría de la gente acaba encontrando a alguien con quien quiere compartir la vida, formar una familia y envejecer juntos. Así, a veces, la gente se olvida de sus seres queridos. Carmen se inclinó hacia ella y su expresión se suavizó. «Beatriz, no conozco el estado de tu pasado, pero este pueblo tiene una forma de mostrar a la gente el lado positivo de la vida y de las relaciones. Solo tienes que darle un poco de tiempo». En los días siguientes, Beatriz empezó a integrarse en la comunidad y se dio cuenta rápidamente de que podía realmente relajarse con esta gente. Antes de que se diera cuenta, la joven encontró un trabajo en la guardería local. La paga no era muy generosa, pero era suficiente y, con la genuina amabilidad que recibía a menudo, como comidas de los vecinos o prendas de segunda mano, se encontró ahorrando más de lo que esperaba. La gente del pueblo era muy amable. Justo el día anterior, cuando Beatriz volvía a casa del trabajo, el viejo señor Martínez le había saludado con una cálida sonrisa. «¿Terminaste con el trabajo del día, Beatriz?», preguntó. «Sí, señor Martínez», contestó, preguntándose qué quería. «Deténgase un momento con nosotros. Tenemos algo para usted». Aunque un poco cansada, Beatriz decidió ver lo que el señor Martínez tenía en mente. Cuando se acercó a la entrada de su casa, la señora Martínez ya estaba allí saludándola con una ancha sonrisa. A su lado había 2 grandes cubos rebosantes de verduras frescas. «Nuestro jardín ha sido generoso este año», exclamó la señora Martínez. «Mira estos tomates y pepinos. Si no puedes terminarlos todos, puedes envasarlos. No hay nada como el sabor de los encurtidos caseros durante los meses fríos, ¿sabías?». Beatriz se quedó momentáneamente sorprendida, insegura de si podría soportar llevar tanto peso. La señora Martínez la tranquilizó y le dijo que no se preocupara. «Querido Alfonso», llamó a su nieto, «ayúdala a llevar todo a la casa de Beatriz». En el poco tiempo que llevaba en la ciudad, Beatriz había experimentado y aprendido mucho. Carmen y Ana le habían enseñado a cultivar el huerto que, con la ayuda del tractor de Juan, se había acondicionado y ahora estaba prosperando. Incluso se acostumbró al entusiasmado gallo de Carmen que parecía especialmente feliz de anunciar el amanecer justo debajo de su ventana. Con un día libre por delante, Beatriz decidió pasar la tarde enlatando verduras, pensando en las reconfortantes comidas que le proporcionarían en los meses más fríos. En el mar de caras y casas familiares de su barrio, una destacaba como un enigma, justo al lado de su casa, la residencia de una anciana que aún no conocía, la señora Dolores. Beatriz la había visto de vez en cuando. Una vez sus miradas se cruzaron, y, recordando la penetrante ojeada que le había dedicado la señora Dolores, tuvo la sensación de que sus caminos se cruzarían tarde o temprano. La joven disfrutaba la rutina. Sus paseos diarios de ida y vuelta al trabajo seguían la misma ruta, un ritmo estable que le resultaba reconfortante. Sin embargo, una tarde, cuando el sol proyectaba un cálido brillo dorado sobre la ciudad, una ligera desviación de su ruta habitual la llevó a un encuentro inesperado. Cerca de la tienda del señor Jonás, junto a un cubo de basura verde, había un frágil perro cubierto de barro que parecía famélico. Su huesuda estructura se hacía evidente a través de su pelaje enmarañado mientras intentaba desesperadamente encontrar un bocado en una caja de pizza desechada. La visión del perrito impresionó a Beatriz, que siempre había sentido cariño por los perros y conocía muy bien el amor puro que proporcionaban. Con una sonrisa tranquilizadora, Eduardo se retiró al interior de la casa. A través de la puerta ligeramente entreabierta se oyeron los débiles murmullos de una discusión acalorada en la voz de la señora Elena,
lo que hizo que Beatriz se preguntase si realmente solo los ladridos de su perro eran lo que la molestaba o si había algo más allá en la historia. Sentada en la terraza, Beatriz se sentía en conflicto. Adoraba a Chico, pero también reconocía su responsabilidad de garantizar la paz y el bienestar de sus vecinos. ¿Encontrar un nuevo hogar para Chico sería la mejor decisión? Ensimismada en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Carmen se acercaba hasta que su amiga comentó su expresión de preocupación. Beatriz le contó a Carmen el incidente con la señora Elena, y para su sorpresa, ella se rió con una sonrisa cómplice. Carmen le contó algunos datos sobre la señora Elena que ayudaron a Beatriz a darse cuenta de que el principal problema podría ser otra cosa. Después de todo, Carmen y Elena compartían el mismo padre, Juan. Las hermanas habían crecido bajo el mismo techo con Juan y Elena, la madre de Carmen. Juan siempre había deseado que sus hijas estuvieran cerca para asegurar su vínculo, incluso les compró una casa al otro lado de la calle. Pero la tragedia se desató cuando éste murió a los 65 años. La animosidad entre la primera esposa, María, y la segunda, Elena, era palpable, y este rencor se extendió a la relación entre las hermanas. Los desacuerdos entre Carmen y Elena eran frecuentes. Aunque ambas tenían sus propias familias, un fatídico día, una discusión especialmente acalorada terminó con Elena deseándole la muerte a Carmen. Aquel comentario hiriente creó una brecha que duró más de 15 años. Carmen le confesó a Beatriz que siempre había estado dispuesta a reconciliarse, pero que el orgullo de Elena seguía como una gran barrera. Beatriz intuyó que tal vez la envidia hacía parte del problema. Esa misma tarde, Ana vino con una cesta llena de setas frescas y Beatriz bromeó. ¿Ya es temporada de setas? Ana sonrió con descaro. Hay un denso bosque justo detrás de tu patio trasero. Si entras, asegúrate de que no te adentres demasiado, es enorme y es fácil perderse. A la mañana siguiente, Beatriz cogió una vieja cesta del desván y se dirigió al bosque con Chico, que la acompañaba ansioso. Mientras abrían paso entre los árboles, la joven volvió a pensar en las hermanas. Siendo hija única, el concepto de una animosidad tan arraigada entre hermanos era extraño para ella. No podía entender cómo dos hermanas, incluso medias hermanas, podían albergar tal resentimiento. Beatriz nunca había ido a recoger setas, pero había leído lo suficiente como para saber lo básico. Inmersa en la serenidad de la naturaleza, sintió una abrumadora sensación de paz. El bosque era hipnotizante, con las nieblas matutinas tejiéndose entre los árboles, y tras 2 horas su cesta estaba repleta de setas blancas y gordas. El cachorro, siempre atrevido a perseguir insectos, a menudo asustaba a Beatriz con sus ladridos repentinos. De vez en cuando, salía corriendo para reaparecer en una dirección inesperada. De repente, sus ladridos se hicieron más distantes y urgentes. Siguiendo el sonido de los ladridos de Chico, Beatriz fue conducida a un pantano escondido, adornado con los arándanos marchitos del año anterior que marcaban su lugar. Colocando su cesta de setas bajo un roble distintivo y cubriéndola con hojas, avanzó hacia el ruido. Cuando el día empezaba a caer, con el sol acercándose al horizonte, una visión impactante llamó su atención. Medio oculto entre el follaje estaban los restos de un viejo avión que parecía ser de la época de la Segunda Guerra Mundial. Beatriz se preguntó cómo era posible que un avión hubiera ido a parar a las entrañas del bosque, pero como no se había alejado demasiado de la orilla, supuso que los habitantes del pueblo eran conscientes de su presencia. Su preocupación inmediata era el perro, cuyos ladridos resonaban desde el interior del avión, entremezclados con quejidos que le hacían asentar el estómago. Todo el pueblo andaba revuelto buscando a la niña, y su padre ansiaba que la encontraran pronto. Carmen cogió su teléfono. Voy a avisar a la comisaría que la han encontrado. En cuestión de minutos, unos coches de policía se detuvieron fuera de la casa de Beatriz con sus luces intermitentes. Beatriz,
preocupada por despertar a Alicia y agravar su angustia, se apresuró a salir, instándolos a que se acercaran con discreción y les explicó la situación con cuidado. La joven les contó cómo encontró a la pequeña en el avión abandonado, y los oficiales tomaron su declaración, anotando cada detalle. Mientras se desarrollaba la historia, un oficial tomó el teléfono para llamar al padre de Alicia, y en unos momentos, una camioneta se detuvo con un chirrido frente a la casa. Elena, la vecina a la que Beatriz aún no conocía realmente, salió del lado del copiloto, y su rostro, normalmente serio, apareció ahora contorsionado por la preocupación. Elena se abalanzó sobre Beatriz y le preguntó: ¿Dónde está? Beatriz, intentando mantener la calma, respondió: Está dentro, a salvo. Ha comido algo y se ha quedado dormida. Pero la ansiedad de Elena se transformó rápidamente en sospecha, y señaló a Beatriz con un gesto acusador. ¿Qué le hiciste a mi nieta? ¿Por qué estaba contigo? Beatriz se quedó con la boca abierta, sorprendida. No había previsto esta reacción. Justo entonces, Eduardo, que había seguido a su madre desde la camioneta, intentó calmarla. Mamá, vamos a escuchar la historia completa antes de juzgar. Antes de que Beatriz pudiera reunir una respuesta, uno de los oficiales de policía intervino. Señora, Beatriz encontró a Alicia perdida en el bosque y cuidó de ella. Es por su intervención que la niña está a salvo ahora. Beatriz agregó. En realidad, fue Chico quien me guió a ella. Al mencionar su nombre, el perro dorado trotó moviendo la cola alegremente y acarició la mano de Elena. Esta se dio cuenta de que el mismo perro con el que se había enfadado había desempeñado un papel clave en el rescate de su nieta. Elena susurró con la voz entrecortada por la emoción. Gracias por cuidar de Alicia. No pasa nada, señora Thompson, Beatriz dijo tratando de aligerar el ambiente. Está bien, lo que bien acaba. Entraron juntos a la casa y se acercaron al sofá donde descansaba Alicia. Los ojos de la niña se abrieron lentamente al ver a su familia, y su cara se iluminó y pronto se vio envuelta en el cariñoso abrazo de su padre. Entre los abrazos susurró. Papá, lo siento mucho. No volveré a alejarme de ti. Mientras Eduardo le acariciaba el pelo detrás de la oreja, le dijo. Debería ser yo el que se disculpe. Vamos a ver a los cisnes y a escuchar las canciones de los pájaros. Alicia levantó la vista. ¿Podemos llevar a Chico y a Beatriz con nosotros? Los ojos de Eduardo se cruzaron con Beatriz, y ella se sonrojó. Por supuesto, si quieren venir, son más que bienvenidos. Eduardo había vivido separado de su madre, Elena, por algún tiempo. Carmen mencionó que una vez amó a una mujer que ya tenía un bebé cuando se conocieron. Sin embargo, cuando la niña tenía 2 años, había abandonado a Eduardo, solo para criar a su hija. Eduardo era un talentoso ingeniero de software especializado en videojuegos, y su trabajo le daba la libertad de trabajar desde cualquier lugar, por lo que a menudo viajaba. No, Eduardo, somos nosotros los que deberíamos ser los anfitriones, no ella, dijo Elena. Mamá, es algo más que una cena, respondió Eduardo, empujándola suavemente a unirse a ellos. Mientras Beatriz charlaba con Carmen en la cocina, Eduardo se unió a ellas. Al verle, Carmen sonrió y dijo. Tenía la sensación de que estarías detrás de nosotros. Cogió una porción de ensalada y se dirigió hacia el comedor, donde vio a Elena. Dudó un momento en poner la ensalada en la mesa. Justo cuando Eduardo y Beatriz entraron con sus caras sonrientes, Carmen dijo. Por favor, Elena, únete a nosotros. Beatriz hizo un gesto hacia un asiento vacío y, con un toque de sorpresa, Elena se sentó con una pequeña sonrisa. En ese momento, se dio cuenta de la verdad. Esa noche no era una simple ayudante sino una valiosa invitada, e intercambió miradas de agradecimiento con Beatriz. Mirando a Carmen y a Elena, Eduardo empezó. Mamá, tía Carmen, haciendo una pausa para enfatizar,
creo que es hora de dejar atrás el pasado. Los ojos de Elena se empañaron de lágrimas, pero su orgullo permanecía intacto. Sintiendo la necesidad de salvar la distancia, Beatriz se acercó delicadamente a ella, cogió su mano y la estrechó en un cálido abrazo. Al ver esto, Eduardo hizo una señal a Carmen. Con pasos titubeantes, Carmen se acercó, y después de unos largos 15 años, las dos hermanas finalmente se reunieron en un abrazo sincero. A partir de ese momento, Eduardo y Beatriz comenzaron a pasar más tiempo juntos. Por otra parte, Carmen y Elena se tomaron su propio tiempo para sanar la brecha que las separaba, pasando tardes recordando viejos tiempos y compartiendo anécdotas. Elena admitió, entre risas, que a pesar de sus años de silencio, siempre había estado al tanto de la familia de Carmen a través de amigos comunes y de discretas observaciones. En esos encuentros, Elena le comentó a su hermana: «Sabes, incluso cuando no hablábamos, siempre me he sentido unida a ti. Me he enterado de tu nuevo trabajo, del nacimiento de tu nieta, e incluso del limonero que plantaste el verano pasado». Beatriz, quien había sentido el vacío en su vida tras la pérdida de sus padres, encontró consuelo en esta cálida red de relaciones interconectadas. Beatriz, quien había sentido el vacío en su vida tras la pérdida de sus padres, encontró consuelo en esta cálida red de relaciones interconectadas. Una tarde despejada, mientras estaba sentada en el porche tomando té, decidió marcar el número de su tía Isabel. En cuanto descolgó el teléfono, Beatriz dijo: «Tía Isabel, no sé cómo agradecerte que me animaras a mudarme aquí, a esta ciudad. Esta gente me ha hecho sentir completa y en paz». La voz de Isabel, llena de calidez, respondió: «Tenía el presentimiento de que encontrarías tu lugar allí, querida. La vida tiene una curiosa forma de guiarnos exactamente hacia donde necesitamos estar». Con el tiempo, no solo se fortaleció el vínculo de Beatriz con Eduardo, sino que también formó una conexión inquebrantable con la pequeña Alicia. Formaron un trío perfecto y, un año después, en el corazón de la primavera, Beatriz y Eduardo decidieron consolidar su unión y celebraron una boda sencilla e íntima en un parque local, rodeados de amigos íntimos, familiares y flores. Alicia desempeñó un papel especial como florista, esparciendo pétalos con una sonrisa alegre. 9 meses después de casarse, su familia creció un poco más, y Alicia se convirtió en la orgullosa hermana mayor de un niño al que llamaron Alan, tomando su papel muy en serio. Siempre dispuesta a ayudar, ya fuera llevándole los pañales o cantándole dulces melodías para dormir. Beatriz a menudo encontraba a Alicia susurrando secretos e historias en los oídos del bebé, prometiéndole aventuras sin fin y una vida de camaradería entre hermanos. Elena vivió con alegría su papel de abuela adoradora, mimando a los niños con amor, sabiduría y algún que otro capricho. La casa se llenaba a menudo de risas, historias del pasado y sueños del futuro. ¿Qué opinas de esta historia? Déjanos tus impresiones en los comentarios. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal para que podamos avisarte cuando subamos nuevas historias emocionantes para ti.